¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Siempre es un placer para nosotros estar con todos ustedes. Les pedimos, como siempre, que con su amabilidad se suscriban a las redes sociales y, por supuesto, le den a la campanita para que le llegue el contenido de primera mano. Tengo el placer de estar con una persona que, aunque se quedó con las ganas de debatir, porque debate muy bien, no dejó su silla vacía, sino que se sentó en ella y ha expuesto sus ideas, propuestas para el Distrito Nacional que anhela. Es un candidato a la alcaldía por el Distrito Nacional, la demarcación más importante, y por supuesto todas las miradas estarán puestas ahí el próximo 18 de febrero. Tengo el honor y el agrado de estar con Franiel Henao. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre. Como tú dices, debatir y confrontar ideas es lo que me divierte y creo que le hace mucha falta a la política dominicana. Franiel, ha sido una campaña corta, pero intensa. Así es, súper intensa. ¿Cómo fue este proceso? Primero vamos a el momento en que te dicen, mira, Franiel, yo creo que te toca asumir esta candidatura tan importante para Opción Democrática. Te tomó unas horas aceptarlo, tuviste que aceptarlo de inmediato. Cuéntanos esa intimidad. Bueno, mira, eso fue, creo, nosotros tenemos un criterio como partido y es que nos reunimos cada 15 días, la dirección política del partido. Cada 15 días ese espacio tiene que reunirse para un poco llevar la corriente de los acontecimientos, que son muy intensos en política. Claro. Pero esa semana que tomamos esa decisión, nos reunimos 4 veces en la misma semana. En espacio de tiempo, ¿de cuándo estamos hablando prácticamente? Estamos hablando de finales de octubre. Okay. Finales de octubre, nosotros habíamos tomado la decisión como organización política de que en el distrito íbamos a tener candidaturas propias. Íbamos a tener candidaturas propias a nivel senatorial y a nivel de alcaldía. Por la relevancia del territorio y además porque nos hemos dado cuenta en las mediciones que hemos hecho que es un territorio donde el crecimiento de Opción Democrática es notable. Entonces no quisimos dejar a la ciudadanía sin esa opción, pero sobre todo porque veíamos que muchos de los temas que nosotros queremos poner en el debate, otros candidatos no lo iban a poder asumir o no lo iban a poder asumir de la manera orgánica con la que los candidatos de Opción Democrática lo pudieran hacer. Entonces, en esa intensidad se genera ese debate de quién debe ser el candidato o la candidata de Acción Democrática a nivel de la alcaldía, y una compañera es la que propone que yo asuma en la primera de esas 4 reuniones. Y entonces ahí se da todo un debate sobre la necesidad de esa candidatura y sobre el rol que yo debía jugar. Porque yo había hecho, y lo había hecho públicamente, y había tenido mucha firmeza sobre eso, sobre que mi rol como secretario general del partido no podía mezclarse con ser candidato en este proceso electoral de fortalecimiento. Y a mí me costó mucho salir a consultar a mucha gente que me ha acompañado en los últimos 10 años haciendo política sobre la validez o la necesidad que tenían esto. Luego, al final se hizo una votación de la dirección política donde se me pide que asume ese reto, y entonces yo lo asumo con la dignidad y con el orgullo que representa para mí no solo ser secretario general de esta organización que hemos ido construyendo poco a poco, sino esta candidatura que ayer decía en una entrevista que hace 10 años, ese Franiel que empezó a discutir y a debatir en espacios como MySpace, que era donde yo empecé a hacer política en unos foros que existían, si tú le preguntabas a ese Franiel que iba a ser secretario general de un partido y que iba a ser candidato a la alcaldía de la capital de la República Dominicana, creo que no te lo hubiera creído. No te lo hubiera creído porque en ese momento para mí los partidos políticos eran un espacio muy gris, muy oscuro, del cual yo no quería formar parte. Pero a lo largo de la trayectoria que he tenido como referente y como activista social, me di cuenta que lo que teníamos que hacer no era destruir los partidos políticos, es transformar los partidos políticos. Y es un poco la apuesta y el ejercicio que está tratando de hacer Opción Democrática en estas elecciones, pero también en el porvenir que nos toca, porque Opción Democrática es un partido que va a seguir en el escenario y que va a seguir dando carpeta para que las cosas cambien. Franiel, me encanta ese concepto de dar carpeta, en el buen sentido, ¿no? Ese contrapeso democrático que es tan importante. Franiel, hablando de activismo, quisiera preguntarte cómo te sirvieron esas experiencias cuando saliste a la calle a luchar por el cumplimiento de la ley de educación preuniversitaria, la aplicación del 4%. Luego la Marcha Verde, que tenía básicamente sobre una máxima sobre intolerancia o rechazo total a la corrupción en la República Dominicana. Esas experiencias de activismo social y de roce
mediático y político, ¿sirvieron de alguna forma como trampolín para lo que hoy eres? Yo creo que sí, y de mucho antes, porque yo comencé, o sea, mi activismo público ya formal fue con la lucha por preservar el Parque Nacional de los Haitises, que fue por allá por 2007, 2006. Nosotros en ese momento era parte de una organización que se llama La Multitud, y habíamos tomado dos decisiones, no solo la multitud, sino el conglomerado de jóvenes que asumieron la lucha, y fue una... instalar un campamento en Gonzalo, que era en las proximidades del Parque Nacional de los Haitises, para evitar que se construyera la cementera, y otro frente que fue el de salir a conversar con la gente. A mí me tocó estar en ese segundo frente, y eso me permitió salir y recorrer todo el país, hablar con la ciudadanía sobre el problema que estaba sucediendo. Yo creo que el mayor aprendizaje que me dio esa lucha de los haitises, el 4%, justicia fiscal también, y luego ya Marcha Verde, es que a la política dominicana le hace falta mucho diálogo con la gente. Los políticos dominicanos han convertido, o los políticos tradicionales dominicanos han convertido el ejercicio político en un mercado, en un ejercicio transaccional donde las personas o ese público cautivo, que es el que está yendo a votar, termina transando su voto por una dádiva. Y no está mal de la población asumir ese reto con la desconfianza que ha construido la clase política. Pero en esas luchas yo me di cuenta de dos cosas. Lo primero, que el pueblo dominicano quiere hablar, quiere discutir, quiere tener propuestas en la mano. Y segundo, que quiere participar. Pero que no quiere participar en el esquema actual en el cual están organizados los partidos políticos en la República Dominicana, que son espacios grises, que son espacios cerrados, espacios donde élites terminan decidiéndolo todo, terminan cooptando todo las posibilidades de crecimiento de esas organizaciones. Y entonces esa es mi mayor lección, la necesidad del pueblo dominicano de participar, de que quiere participar, pero no quiere participar en el esquema actual de cosas que le presentan los partidos. Daniel, doy fe y testimonio de que a pesar de que ha sido intensa y quizás un poquito más corta de lo que hubieses deseado la campaña, el espacio de tiempo que has tenido para salir al Distrito Nacional a presentarte como candidato, sí has presentado propuestas concretas y de fácil acceso para cualquiera que quiera consultarlas. ¿Te ha afectado, te ha dolido, de alguna forma, cuáles son las sensaciones que te ha causado el hecho de que quizás esta campaña se ha caracterizado por la ausencia de propuestas, salvo algunas excepciones, como es tu caso, que de nuevo lo he podido atestiguar? ¿Ha sido una campaña más de ruidos que de propuestas? Sí, no, yo creo que ha sido una campaña de un ruido estrendoroso. Una campaña lamentable. Creo que una campaña o unas elecciones donde nosotros vamos a elegir las personas que van a dirigir las ciudades de nuestro país carezca de propuestas es lamentable y denota un poco el estado de situación de la política en la República Dominicana. Que nosotros, en vez de debatir como era la propuesta que tenía, y que reitero todavía que tenemos tiempo a Domingo y a Carolina de que debatamos y de que contrastemos cuáles son las ideas que tenemos respecto a esta ciudad. Pero es lamentable que prefiramos hacer caravanas, que prefiramos hacer ruido en las calles, que convencer a las personas, porque de eso se trata la política, de convencer sobre esas ideas que tenemos. Para mí me parece, y ese es el calificativo que le doy, lamentable y una expresión del déficit democrático que tenemos como país. Daniel, tienes varias propuestas, no quisiera encerrarte a específicas, sino que te doy la oportunidad y si nos puedes responder de alguna forma, ¿cuáles son esos tres pilares? En el caso eventual de que el domingo 18 sea favorecido con el voto de los capitaleños, ¿cuáles serían esos 2 o 3 pilares fundamentales de tu gestión? Mira, lo primero es planificar. Y yo creo que hay que reconocer que hemos avanzado en los últimos 15 años de cara a la planificación que necesita la ciudad. Nosotros somos la primera ciudad que tiene un plan de ordenamiento territorial y ahora tenemos una ley de ordenamiento territorial. Yo creo que hay que armonizar esos instrumentos, hay que actualizarlos, pero hay que actualizarlos de cara a un elemento fundamental para esta ciudad. Y es preparar esta ciudad para los retos del cambio climático. Nosotros no podemos volver a permitir que noviembre se siga repitiendo en la memoria colectiva de esta ciudad. Pero también lo que pasó en Villa Agrícolas, por ejemplo. Por eso tenemos que ser estrictos a la hora del ordenamiento territorial de esta ciudad. Que todos los sectores de esta ciudad tengan un ordenamiento claro de lo que debe pasar en términos de densidad poblacional, en términos de uso de suelo, en términos de la disponibilidad, por ejemplo, de áreas verdes de esta ciudad. Esas son las cosas que yo quiero trabajar de cara a esa planificación. Mejorar la calidad y la resiliencia de esta ciudad respecto a esos elementos del cambio climático. 2, yo quiero resolver el problema de la movilidad. El Distrito Nacional
parecería ser una cárcel para las personas. No importa si tú lo haces a pie, en un triciclo, en una bicicleta, en tu vehículo propio o ya sea en una de las opciones de transporte colectivo, es difícil moverse en esta ciudad, para no decir una odisea. Yo quiero recuperar la mesa de transporte para poder discutir una solución integral a este problema, porque el problema de la movilidad del distrito, y quien plantee que lo va a solucionar solo y que lo va a solucionar en 4 años, está hablándole descaradamente mentiras a la población. Tiene que ser un esfuerzo mancomunado del Gran Santo Domingo, o sea, de las alcaldías de Santo Domingo Oeste, Este, Norte, del distrito, pero también del Poder Ejecutivo. Tenemos que buscarle una salida común. Y esa salida común, para mí, pasa por fortalecer los mecanismos de transporte colectivo. Nosotros tenemos que sacar los vehículos de la calle, los vehículos privados de la calle. Entre menos vehículos privados haya en la calle, va a ser más fácil poder descongestionar esta ciudad. Hay que mejorar también la infraestructura peatonal de la ciudad. Nosotros tenemos la movilidad de esta ciudad, más del 50% de la movilidad de esta ciudad se da a pie. Pero tenemos una ciudad agresiva para el peatón. Y no solo para el peatón, digamos, que puede valerse por sí mismo. Que tiene todas sus facultades. Que tiene todas sus facultades acordes. Yo no me imagino lo duro que es moverse para una persona no vidente en esta ciudad. Lo duro que es para una persona en silla de ruedas moverse en esta ciudad. Entonces, eso es una de las cosas que yo quiero hacer, y es hacer un levantamiento de la infraestructura peatonal de la ciudad para adecuarla a esos retos. Y por último, el gran reto que me parece más urgente aquí es cómo vamos a abordar la inseguridad. Yo camino mucho en esta ciudad y he aprendido a querer esta ciudad caminando. Y me resulta penoso la cantidad de veces que... Y la última vez fue una señora que se me acercó. Yo aprovecho las caminatas para hablar con los compañeros, para hablar con mi familia, para hablar con mis amigos. Y los llamo por teléfono y entonces aprovecho esos 40, 50 minutos de caminata para hablar y avanzar cosas. Y una señora en tono maternal se me acerca hace unos días y me dice, Franiel, no me conocía, perdón. Me dice, joven, ¿usted es dominicano? Y yo le digo, sí, yo soy dominicano. ¿Y por qué usted está hablando en la calle con un teléfono? Y yo le digo, bueno, porque aprovecho para caminar, y ahí me da un consejo de por qué yo no debía hacerlo. Y eso me golpeó mucho. Me golpeó mucho porque ¿cuántos dominicanos y dominicanas no tienen ese privilegio de poder caminar, de poder sentirse seguros en esta ciudad? Y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Y por eso, primero, yo quiero hacer lo que he denominado un mapa de calor de las incidencias delictivas. Y a partir de ese mapa de calor, comenzar una estrategia puntual en cada caso. Porque hay lugares donde lo que tenemos que hacer es cambiar la infraestructura. Pero hay otros donde lo que hay que hacer es mejorar el iluminado público. Pero en el fondo... Y es lo que yo he denominado la estrategia de la presencia. Y es que yo quiero hacer algo que yo he visto en ciudades como Quito, en Ecuador, en Bogotá, en Colombia, en Buenos Aires. Y es aumentar la presencia de personas en la calle a través de la activación de un circuito cultural. Yo quiero que en todos los parques de esta ciudad tengamos actividades culturales, que cada domingo tengamos un concierto de todos los géneros que tenemos, porque aquí en esta ciudad producimos mucha música urbana, pero también producimos mucho rock. Nosotros somos una ciudad con un nicho bien amplio de rockeros, que yo quiero que tengan un espacio también en esta ciudad. Entonces, a través de aumentar la presencia de gente en la calle, es que vamos a poder reducir los índices delictivos de esta ciudad. Aumentando la presencia de la mano de la cultura. De la cultura en dos sentidos, de la actividad cultural per se, a través del teatro, de los conciertos, pero también a través del impulso económico de la ciudad. Nosotros, con ese mapa de calor, vamos a identificar esas áreas grises para ahí promover centros culturales, pero también restaurantes y actividades que permitan que la gente se congregue, que es lo que hace que se reduzca el espacio para el delito. Franiel, te llevo rápidamente a noviembre del año pasado, ya eras candidato a la alcaldía. Hubo una situación terrible en la capital con respecto a las lluvias, como si fuera un déjà vu, que volvimos a vivirlo del año anterior. ¿Qué pasó por tu cabeza en esa jornada? ¿Te parece a ti que el drenaje pluvial es una de las grandes deudas o fracasos de las gestiones municipales de muchas décadas? ¿Y qué respondes cuando la gente dice eso del calentamiento global no existe, es una invención, es simplemente un alarmismo? Mira, a mí ese día me dio duro porque yo estaba cenando con mi compañera y ahí empezamos la lluvia y me parecía un día normal de lluvia. Pero a los 5 o 15 minutos empecé a recibir mensajes de compañeros en toda la ciudad.
que me empezaban a informar sobre lo que estaba sucediendo. Y esa noche prácticamente yo no dormí, porque me la pasé, cogí mi vehículo y a visitar gente que estaba en una situación complicada esa noche. Y lo que pasaba por mi mente mientras visitaba a cada uno de esos compañeros era cómo fue posible que 2 años consecutivos esto sucediera. Porque es cierto que la naturaleza no la podemos controlar. Ahora, nosotros podemos prever lo que va a suceder. Y yo creo que faltó mucha planificación, faltó mucho sentido de oportunidad y de planificación respecto a esto que estaba pasando. Yo creo que quienes le falta convencerse sobre los peligros que nosotros tenemos. Nosotros somos uno de los países del mundo que está colocado entre los 10 países de mayor riesgo frente al cambio climático. Y lo estamos viviendo. Lo vivimos ahora con las lluvias, que lo estamos sintiendo con mucha fuerza, pero también con el calor. Por eso hay que mejorar la capa verde de la ciudad, que ayuda también a poder amortiguar las lluvias. Yo creo que nosotros tenemos que hacer, y ese es un eje fundamental de lo que yo quiero hacer como alcalde de esta ciudad, es preparar esta ciudad a esos retos que tenemos, porque las lluvias van a seguir. En noviembre del año que viene va a volver a haber lluvias y va a volver a haber lluvias más intensas de lo que vivimos en noviembre pasado, y va a haber un calor que va a venir en aumento. Pero si no preparamos la ciudad, si no la preparamos, no va a poder avanzar. Nosotros tenemos que hacer, y es lo que lo que propongo, es un compromiso ciudad. No solo la alcaldía, que tiene que ser el ente protagónico de esto, sino el poder ejecutivo y el poder legislativo, sobre todo, que nos involucra en los retos que tiene la ciudad. Yo quiero, cuando sea alcalde, firmar un compromiso con todo ese liderazgo, tanto el que está electo como el que no, para que nosotros hagamos un compromiso a 15 años para adecuar el drenaje pluvial de esta ciudad. ¿Tú calculas que en unos 15 años la situación puede mejorar drásticamente? Creo que sí. Creo que si invertimos los recursos que son necesarios, que me parece erróneo en la posición que han tenido algunos sectores de decir que es un gasto que no podemos tener, porque no es un gasto. El sistema, la adecuación del sistema de drenaje pluvial de esta ciudad no puede verse como un gasto. Es una inversión que estamos haciendo, porque para eso es el Estado. El Estado y el ayuntamiento, como órgano más cercano a la gente, es para resolver los problemas de la gente. Y si no resolvemos ese problema, vamos a repetir cada año estas situaciones, y es lo que tenemos que evitar, y es lo que tenemos que planificar evitar como autoridades de esta ciudad. ¿Y para aquellos que piensan que el calentamiento global no existe? Bueno, yo quiero que la mejor prueba son esas lluvias. Yo creo que la situación de calor que vive nuestra ciudad es demasiado evidente para negar que hay una situación distinta respecto a los cambios que tienen los fenómenos atmosféricos en nuestra ciudad. Y que debemos comenzar a entenderlo no como un problema, sino como una oportunidad. Por ejemplo, como han hecho otras ciudades. Hoy en Europa hay ya una meta para dejar de usar vehículos de combustión fósil. ¿Por qué nosotros no empezamos a pensar en esos retos que tenemos para mejorar esta ciudad? Franiel, durante mucho tiempo se ha establecido dos cuestiones que la gente asume como real. Por un lado, que al joven no le interesa la política, y por el otro, que no le interesa y que está muy poco preparado, y por el otro, que siempre si entra en política, inmediatamente se va a adherir al que tenga el poder de turno. Pareciera, Franiel, conociéndote en lo personal también, que he tenido la oportunidad, que has elegido el camino más largo. Te has preparado, estás involucrado en política y sabes perfectamente que muy probablemente todavía no te toque como partido llegar al gobierno, por lo menos en el proceso 2024. Habría que pensar, por supuesto, cuándo eso sería, pero ¿cuáles son tus convicciones verdaderamente de cara a los tiempos electorales en la República Dominicana y el anhelo de todo partido, que es alcanzar el gobierno para gestionar? Mira, Opción Democrática nace con una convicción. Nace con la convicción que acompañó a muchos de los jóvenes que están en el partido. A Virginia, que es nuestra candidata presidencial y que estamos muy orgullosos de llevarla como candidata presidencial. A José Horacio, que es nuestro diputado hoy, a Mario Sosa y a muchísimos otros compañeros y compañeras. Y es que los partidos políticos hay que transformarlos. Yo creo que sí, que hay una participación reducida de los jóvenes en política, pero esa participación es producto
de esas formas que tienen los partidos políticos hoy en la República Dominicana, que se han convertido en espacios grises, como te decía anteriormente, en espacios poco democráticos. Nosotros como partido fuimos tomando medidas que nos han permitido avanzar. Por ejemplo, nosotros tenemos un criterio, que es que todas las direcciones de Opción Democrática se eligen de manera paritaria. Si hay 6 posiciones, por ejemplo, se van a elegir las primeras 5 entre que tenga una paridad entre hombres y mujeres. Y el último puesto se elige de manera discriminada por a quien que haya sido más votado. Por eso nosotros tenemos una dirección política de 19 miembros, donde 10 son mujeres. 10 son mujeres. Somos el único partido que tiene ese equilibrio de género. Nosotros somos un partido que transparenta sus finanzas, y lo hacen los candidatos y candidatas que llevamos. Y somos un partido que busca cambiar esa percepción que tiene de la política. ¿Cuál es, digamos, el objetivo de Opción Democrática en este escenario? ¿Cuál es el objetivo de Franiel? Es inyectar de otro aroma a la política en estas elecciones. El escenario político en la República Dominicana parece desabrido, parece una situación amorfa que tiene como resultados que parecerían que son los predecibles. Los mismos de siempre nos gobiernan. Los representantes de las élites económicas, los representantes de las élites sociales de la República Dominicana. Y hay una masa silente que no participa de la política. ¿Qué queremos hacer nosotros? Que esa masa, esa población que no participa, participe. Y yo, en lo personal, veo este primer paso que doy como un comienzo de un camino que no voy a parar, y creo que el compromiso que he tenido en las luchas que he estado demuestran que cuando asumo un compromiso lo mantengo, y creo que el resultado que vamos a tener en las elecciones este próximo 18 de febrero va a ser un resultado alentador para las fuerzas progresistas, para las fuerzas que quieren que este país cambie y que avance. Y yo creo que es el punto de partida de un proyecto que nos trasciende a nosotros como partido político y nos trasciende a nosotros como personas. Franiel, precisamente hablando de ese resultado del 18 de febrero próximo, en el caso eventual que seas electo, pues naturalmente ya sabemos lo que viene para ti, preparación y demás. En el caso eventual de que no seas favorecido con la mayoría de los votos de los capitaleños, ¿qué sigue para ti en lo inmediato? ¿Seguirás enfocado en los temas municipales que evidentemente has demostrado conocimiento y pasión, o te abocarás nuevamente a fortalecer el partido desde tu rol como secretario general? Mira, yo lo primero que tengo que cumplir mi compromiso estatutario. Yo soy secretario general hasta el 31 de octubre de este año. Yo lo que voy a hacer después de este 18 de febrero, de no ser electo como candidato a alcalde, primero es integrarme de lleno a la candidatura de nuestra compañera Virginia Antares, que es nuestra candidata presidencial, y acompañar a los candidatos y candidatas a diputados que tenemos una diversidad bastante amplia en todo el país de candidatos y candidatas. Hacer eso primero de cara al reto que tenemos en mayo. Y luego entonces, que es una de las responsabilidades que tengo, es preparar el partido para esas elecciones internas que tenemos en octubre, de la cual yo no voy a reelegirme como candidato a la Secretaría General. Primero porque no me corresponde, porque está prohibido estatutariamente como partido. Nosotros, el secretario general o la secretaria general, el presidente o vicepresidente del partido, en este caso, no pueden optar por un periodo de manera consecutiva, que es uno de los avances que nosotros hicimos en esta refundación de Opción Democrática. Entonces, mi tarea va a ser preparar al partido para esas elecciones y al nuevo liderazgo que va a asumir. Yo sí, de no ser electo como candidato, el 24 de abril, cuando sea electa la persona que sea elegida y sea juramentada como el próximo alcalde o alcaldesa, comienzo un proceso de fiscalización de lo que se va a hacer en esta ciudad en los próximos 4 años. Yo no voy a hacer como han hecho otros candidatos a la alcaldía del Distrito Nacional, y es guardarse en su casa y aparecer 6 meses antes de las elecciones. A Franiel Henao, de no ser electo como candidato a alcalde en este proceso, lo van a ver mes tras mes, día tras día, fiscalizando lo que haga quien sea electo como candidato, como alcalde en este proceso. Honrando entonces aquella máxima de dar carpeta, ¿no? En el buen sentido de la fiscalización. Pero dar carpeta en buen sentido, en el sentido de que, mira, yo lo primero que voy a hacer es poner las propuestas que tengo en la mano de esa persona que sea electo, de no ser yo electo, y darle seguimiento para que eso se haga. Porque al final lo que tenemos que hacer, y mira, eso lo aprendí de mi mamá, nosotros vivimos en esta ciudad,
Mi mamá me enseñó que la casa de uno la arregla si uno quiere seguir viviendo en ella. Claro. Yo quiero vivir en esta ciudad. Yo no me veo viviendo en otro país, en otro lugar que no sea el Distrito Nacional. Entonces, yo voy a trabajar desde el lugar que esté para arreglar mi casa, que es el Distrito Nacional. Muy buena lección, de todos modos, de tu madre. Franiel, ¿no les preocupa, en el caso específico de los candidatos a diputados o al Senado, pero en el caso, y te pongo el ejemplo de José Horacio, porque una de las personas más reconocidas por su trayectoria y demás, por todo el trabajo que ha venido haciendo de la Cámara de Diputados, ¿no les preocupa este tema de la utilización del método de Hont, ya que obviamente José Horacio, si no va aliado a un partido grande, pues pierde posibilidades de las plazas totales que le tocaría por cantidad de votos a esa aspiración a diputado? No está en ese tema de conversación entre ustedes de cómo las posibilidades se podrían reducir dado este método. Mira, como tú sabes, el método de Hont lo que establece es que se van asignando los escaños por bloque de partidos, y por cantidad de escaños luego por los más votados. Mira, en el caso de José Horacio, nosotros no tenemos ninguna duda de que va a ser reelecto como diputado para un próximo periodo, porque nosotros no necesitamos en el Distrito Nacional una alianza con un partido grande para que José Horacio fuera electo en primer lugar. Nosotros hicimos esa campaña en el marco de un partido emergente, que en ese momento estábamos dentro de Alianza País, y logramos que José Horacio fuera el diputado más votado en esas elecciones, por encima del hijo de un presidente, por encima del nieto de un expresidente de la República, y José Horacio salió ganando, sin ser una figura conocida, con un trabajo de base de una campaña intensa, una campaña que me tocó a mí coordinar como jefe de campaña, y lo logramos en ese momento. Creemos que va a ser una campaña distinta, una campaña que va a ser más retadora, pero no tenemos ninguna duda de que lo vamos a hacer. Ahora, en otros territorios donde vemos posibilidades y donde la batalla es más cruenta, hemos llegado a acuerdos con otras organizaciones diversas como el Frente Amplio, el BIS, el PDI, el PLD, la Fuerza del Pueblo, para poder fortalecer y robustecer la boleta de Acción Democrática y lograr que podamos tener un bloque más amplio de diputados, porque nosotros estamos muy contentos del trabajo que ha hecho José Horacio en la Cámara de Diputados, y es un solo diputado. Un solo diputado ha logrado poner en el debate la indexación salarial para poder aumentar el poder adquisitivo de las familias dominicanas. Un solo diputado logró prohibir el matrimonio infantil en la República Dominicana. Un solo diputado logró generar un debate sobre la necesidad de proteger aún más las áreas verdes con el incidente que ocurrió en Pedernales, por ejemplo, que la inclusión de ese contrato de una alianza público-privada que nos parece positiva en el sentido de poder desarrollar todas las regiones del país, pero que no puede ser a costa de consumir las áreas protegidas. Y si eso hizo un solo diputado, imagínate lo que va a hacer un bloque de diputados de Acción Democrática, que nosotros estamos trabajando para que sea así. Nosotros nos preocupa las vicisitudes que puede tener el método de Hont, nos preocupa la fragilidad democrática que tiene el proceso electoral en la República Dominicana el día de las elecciones, pero nosotros somos un partido maduro, un partido consciente de esos retos y que se está preparando para vencerlos. ¿No te parece antidemocrático este método? Bueno, si a mí me tocara elegir cuál método utilizar, no fuera ese. Creo que el método de Ares, por ejemplo, es más equitativo en términos de la distribución, porque según la matemática que se utiliza, ya no son a los bloques grandes que se distribuyen los escaños, sino que se garantiza que todas las fuerzas políticas que concurren a esa elección tengan una representación, que es el que utilizan en otros países y que creo que puede ser más útil para nosotros en la República Dominicana. Me parecería justo decir que Opción Democrática tiene por lo menos los candidatos más diversos, digamos, representación social, económica, porque de hecho hay algunos candidatos a regidores que han salido a la palestra de una forma notoria, incluso hablando abiertamente de su orientación sexual y demás. Esto de alguna forma también ha traído críticas severas de distintos sectores en un país que se caracteriza por ser algo más conservador en la discusión, por lo menos de la agenda pública. ¿Cómo lo ha tratado Opción Democrática y todo este tema de que aquí viene el comunismo, aquí viene la izquierda más recalcitrante? ¿Qué te provoca ese tipo de cosas? Bueno, lo primero es que creo que, y qué bueno que tú hiciste la acotación de agenda pública, porque hay una cosa es la agenda pública publicada y otra la opinión real de la población. Yo creo que Acción Democrática no es que es un partido diverso, es que es el partido más genuino con la realidad del pueblo dominicano. Porque los temas que a veces yo veo que se discuten en los espacios mediáticos no necesariamente entran en contradicción con la vida cotidiana de la gente. Porque en este país hay gays,
En este país hay pastores evangélicos, en este país hay maestros, hay médicos, hay una diversidad enorme y rica, y de eso son los candidatos y candidatas de Acción Democrática, una representación de esa diversidad del pueblo dominicano. Yo creo que las personas que suelen juzgar a Acción Democrática como un partido de extrema izquierda, un partido comunista, creo que no han entendido muy bien de qué va el comunismo o de qué va la extrema izquierda. Nosotros somos un partido progresista que nos encontramos en ese espacio ideológico. Somos un partido con mucha tradición de izquierda, pero de una izquierda de centro, de una izquierda, y eso para mí es profundamente fuerte. Yo soy una persona que cree en la democracia. Yo he vivido, he analizado, he estudiado los procesos latinoamericanos de los últimos 100 años y creo que el mejor instrumento que tiene América Latina hoy es la democracia para solucionar los problemas, porque la democracia es el mecanismo que tiene mayor legitimidad para dirimir los conflictos naturales que se dan en sociedad. Y nosotros en eso creemos en Acción Democrática, en la democracia, pero creemos en la democracia desde una perspectiva de la justicia social. Creemos en la democracia desde una perspectiva de los derechos humanos, y creo que eso es lo que entra en contradicción con mucha gente que está acostumbrada a la política de los mercaderes, a la política que no tiene ideas. Y entonces un partido que propone ideas parece como el extraño del salón. Pero no, es que esos son los partidos políticos. Los partidos políticos son un cuerpo de hombres y mujeres dispuestos a poner en funcionamiento una visión de la sociedad, una visión de la educación, una visión de la salud. Y creo que eso es lo que más hace falta en este país. Franiel, ya para despedirte, darte las gracias por tu tiempo, por supuesto. Seas tú o quien asuma, u otra persona, quien asuma el periodo municipal 2024-2028, si te dieran a elegir una sola acción fundamental que haya que atender de manera urgente en el Distrito Nacional en base a tus propuestas y a lo que has escuchado de la calle, de la gente, ¿cuál sería ese proyecto, esa política pública neurálgica? Mira, yo creo que el transporte. Yo creo que nosotros, si mejoramos la calidad del transporte público, que es la salida a esta crisis de movilidad, vamos a poder mejorar la calidad de vida de la gente. Porque no podemos seguir viviendo en una ciudad donde estamos perdiendo 1 hora, 45 minutos en un tapón, en un vehículo. Y eso quienes lo hacen en mejores condiciones, porque quienes lo hacen en transporte público, que una de las cosas que me gustaría hacer y que propongo que hagamos es mejorar la calidad de ese transporte público, quienes lo hacen sin aire, por ejemplo, apechurrados. Yo creo que mejorar la calidad de vida de la gente, que es lo que tiene que hacer la política, pasa por mejorar en este momento, en esta coyuntura, la calidad del transporte colectivo de esta ciudad. Que así sea, Franiel. Éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y a ustedes, gracias por igual y hasta la próxima.